Bueno, iniciamos. Bueno, buenos días. Vamos a iniciar la clase de hoy con la unidad número 3, con el desarrollo de los contenidos de la unidad número 3 del programa vigente, ¿no? Este periodo que nosotros vamos a estudiar ahora está definido en torno a dos grandes conceptos, ¿no? La construcción del Estado Nacional y el proceso de unificación política, que abarca la historiografía en general la periodiza entre 1852, 53 y 1880. Es decir, que estamos llegando a la segunda mitad del siglo XIX, en donde hemos visto, digamos, grandes procesos y acontecimientos, ¿no? En la unidad 1 vimos cómo de ese imperio español surge y se precipita una crisis política que se dispara con la revolución, y esa revolución termina con la dependencia colonial, declara la independencia, ¿no es cierto?, que se proclama como nación libre y soberana, y empieza un proceso de organización política que en 1820 sufre un colapso, esas provincias unidas del Río de la Plata, y que después, como vimos en la clase pasada, el poder se organiza en torno a provincias como soberanías independientes que buscan una organización general, pero que no la tiene y que tiene una experiencia muy importante que de unificación o de reunión entre esas provincias, que es la Confederación Argentina liderada por Rosas, ¿no es cierto? Pero también vimos en la clase pasada que esa Confederación Argentina, que se había construido en base a consensos y a una fuerte represión, ¿no es cierto?, un sistema autocrático, no liberal, que no había promovido ni la reunión de un Congreso constituyente, había dado lugar a la crisis de la Confederación Argentina y a que justamente uno de los aliados de Rosas, que fue Urquiza, se pronunciara, reasumiera la soberanía de su provincia de Entre Ríos y formara una alianza militar con otras provincias del litoral, el gobierno de Montevideo y el Imperio del Brasil, que avanza sobre Rosas y sobre el ejército de Rosas y lo derrota en la batalla de Caseros en 1852. Entonces, esta recapitulación tiene por objeto recordarles justamente lo que habíamos visto en la clase del miércoles y avanzar entonces ahora en el gran tema, ¿no? Nosotros también habíamos dicho en la clase pasada que Urquiza, uno de los lemas de por qué se levanta y se pronuncia contra Rosas, tenía que ver con que Rosas no había cumplido su palabra, el compromiso de reunir un Congreso Constituyente y dictar una Constitución, ¿no? Entonces, uno de los lemas que enarbola Urquiza es el programa constitucional, que es lo que nosotros vamos a empezar a ver en esta primera parte de la clase como proceso constituyente. En honor entonces a ese lema que había servido a Urquiza para derrotar a Rosas, se inicia el proceso constituyente después de la derrota de Caseros, y como están involucradas diferentes provincias en ese proceso, ¿no es cierto? Y se suscita un fenómeno particularísimo, que es que Buenos Aires se queda sin gobernador, porque no es solamente haber derrotado al jefe de la Confederación Argentina, sino también al gobernador de Buenos Aires. Por lo tanto, el gobierno de Buenos Aires queda céfalo, y es en ese momento en donde Urquiza decide designar a un gobernador sustituto, ¿no?, que es Vicente López y Planes, el creador, un viejo político de raza porteño que había sido el creador del himno, ¿no? Tienen en cuenta eso. Entonces, bueno, un personaje que tenía muchísima muñeca política, y lo designa Urquiza gobernador, y entonces entre ese gobernador designado, Urquiza como gobernador de Entre Ríos, y el gobernador de Corrientes, que era leal a Urquiza, firman el Protocolo de Palermo. ¿Qué es el Protocolo de Palermo? Es un acuerdo entre esos gobernadores de las provincias del litoral,
en que son necesarias dos cosas. Por una parte, darle a Urquiza poderes, atribuciones militares y políticas que se le dan a esos gobernadores, y por otra parte, esas atribuciones que se le dan a Urquiza están destinadas a un objetivo muchísimo más ambicioso, ¿no? Que es que Urquiza queda habilitado como jefe de la Confederación a convocar a los gobernadores de todas las provincias a una reunión a celebrarse en San Nicolás de los Arroyos. Entonces Urquiza, con esas atribuciones que le da el Protocolo de Palermo, que es un acuerdo político de un grupo chiquito, tiene, diríamos, atribuciones y le dan facultades, ¿para qué? Para hacer una convocatoria más amplia a todos los gobernadores de las provincias. Y eso lo que pone de relieve es que en las provincias no hubo demasiados cambios entre el orden rosista y el orden urquicista, ¿no? Sino que muchas veces fueron los mismos gobernadores los que habían aclamado a Rosas hasta el día anterior a su caída, los que aclamaron a Urquiza una vez constituido en el jefe político máximo de la Confederación Argentina. ¿Qué pasa con ese acuerdo? O con esa reunión de gobernadores, se celebra en San Nicolás, ¿no? Llegan los gobernadores de cada provincia, antes habían ido emisarios, ¿no? Con la invitación a esa reunión, se reúnen y acuerdan un nuevo pacto político. Ese pacto político tiene diferentes disposiciones. Una de ellas es ratificar el poder que se le había delegado a Urquiza, esos 3 gobernadores del litoral, ahora por el conjunto de gobernadores de la Confederación, ¿no? Le dan poder militar y poder político. Otro acuerdo importante, otro ítem importante de ese acuerdo de San Nicolás, es que se pusieron de acuerdo en que cómo iban a ir las provincias al Congreso General Constituyente que se iba a celebrar en Santa Fe. Ese acuerdo supuso que todas las provincias, más allá de su extensión, riqueza o población, iban a estar representadas por 2 diputados, todas, por igual. Córdoba, Catamarca, San Luis, San Juan, iban a tener 2 diputados, al igual que Santa Fe, Buenos Aires o Entre Ríos, ¿no? Hay una igualdad en la representación en el Congreso. Esto es muy importante, porque bloqueó, o por lo menos sinceró, algo que venía pesando desde el último Congreso. ¿De qué año? ¿Se acuerdan el último Congreso que vimos? El Congreso del 24, ¿no? En ese Congreso del 24, las provincias habían ido representadas de acuerdo a su población. Entonces ahí algunas provincias tenían más representantes en el Congreso que otras. Pero en el Congreso de Santa Fe, van a tener todas 2 representantes para sesionar. Con una salvedad, digamos, con un cambio también importante en relación al Congreso del 24, que los diputados de las provincias van a asistir con mandato libre. ¿Y esto qué quiere decir? Que las provincias eligen a sus representantes al Congreso, pero no los instruyen, no les dan instrucciones que son o que puedan dar lugar a bloquear algún tipo de negociación entre los diferentes representantes de las provincias. Es decir, que los representantes que fueron, o los diputados o congresales que fueron al Congreso Constituyente de Santa Fe, fueron con un mandato libre, fueron sin instrucciones de sus provincias, solamente tenían que representar a sus provincias para discutir en el seno del Congreso las características de la Constitución. Hay otras disposiciones que diríamos que se consensúan en el Acuerdo de San Nicolás.
que son de orden económico. Que esto también había sido un tema que había dado lugar a que Urquiza se levantara contra Rosas, ¿no? Porque justamente una de las cuestiones que se le observaba a Rosas es que no dejaba comerciar a las provincias de los ríos interiores, que solamente estaba el comercio internacional abierto el puerto de Buenos Aires, y los beneficios de ese puerto, los beneficios económicos de ese puerto quedaban solo en el estado de Buenos Aires. Por lo tanto, lo que acuerdan los gobernadores de provincia en San Nicolás es que se van a suprimir las aduanas interiores y se establece la libertad de los ríos interiores, la libre navegación de los ríos interiores. ¿Qué significa que se suprimen las aduanas interiores? Significa que las provincias no se van a cobrar entre sí impuestos por comerciar. ¿Mm? No se van a cobrar entre sí. ¿En búsqueda de qué? De crear un mercado nacional unificado. ¿Mm? Entonces, la supresión de las aduanas interiores es una medida muy importante, que no es acá en donde se produce, porque este es un acuerdo, es lo que va después a establecer, ¿no es cierto?, el Congreso Constituyente. Pues bien, celebrado este acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, se avanza en que ese acuerdo, como había sido firmado por los gobernadores, debía ser refrendado por las legislaturas de cada provincia. ¿Por qué? Porque las legislaturas eran, digamos, el ámbito donde estaba depositado, diríamos, la soberanía popular, ¿no? Tenía la máxima legitimación, porque la sala de representantes son los representantes del pueblo, como ahora, ¿no? Y eso se mantiene el principio político, ¿no es cierto? Entonces, como ese acuerdo había sido firmado por gobernadores, deben ir a las legislaturas y ser ratificadas por las legislaturas provinciales. La mayoría de las legislaturas aprobaron el acuerdo, a excepción de una, que fue la provincia de Buenos Aires, ¿no? La legislatura porteña rechaza el acuerdo de San Nicolás y porque observan que está viciado, que es un acuerdo, desconfían del acuerdo. Hay un gran debate en la prensa y hay un gran debate en la legislatura, ¿no? Por algunos personajes célebres que luego van a tener un rol protagónico en la organización política, ¿no? Entre ellos Mitre. Es muy importante esa discusión que se da en la prensa y en la legislatura en torno a dos temas que son, diríamos, sensibles, dos brasas calientes, podríamos decir, ¿no? Por una parte, lo que observa la dirigencia porteña es que Urquiza ha sido investido de un poder enorme, superior incluso al de Rosas, consideraba Mitre. Esa delegación de facultades militares y políticas habían hecho a Urquiza más poderoso que el mismo Rosas, de acuerdo al argumento, es cierto, de Mitre. El otro cuestionamiento sobre el acuerdo tiene que ver con un tema de legitimidad. Porque es justamente un jurista, Vélez Sarsfield, el creador del Código Civil de la República Argentina, que va a argumentar que los gobernadores no tenían facultades para firmar lo que firmaron. Entonces plantea la ilegitimidad de ese acuerdo político. Por lo tanto, la Sala de Representantes de Buenos Aires o la legislatura porteña rechaza el acuerdo y no reconoce al gobernador, que había sido designado por Urquiza. Esa crisis política se convierte en un problema muy grande para Urquiza, que no puede domesticar, no puede controlar la crisis política, no tiene capacidad para intervenir
en el litigio que se ha generado en la provincia de Buenos Aires, en el seno de sus dirigencias, y no solamente ahí, sino que también se producen sublevaciones militares. Entonces, Urquiza, frente a la escasa incidencia que tenía para arbitrar en la política porteña, decide abandonar Buenos Aires junto con su ejército y avanza en la organización del Congreso Constituyente en Santa Fe, que abre sus sesiones el 1 de mayo de 1853. Entonces, estamos en un escenario muy complicado de nuevas divisiones, porque por una parte hay un conjunto de provincias reunidas en el Congreso Constituyente y por otra parte queda una provincia fuera de esa órbita que plantea un tema central, ¿no? Una pregunta central a las dirigencias políticas de ese momento. ¿Es posible constituir un Estado nacional sin la provincia de Buenos Aires? Esa pregunta, Urquiza pensó que sí era posible, ¿no? Como empezó a hacerlo, y otros también, ¿no? Todo el conjunto de gobernadores que habían firmado ese acuerdo. ¿Es posible? Ese debate va a cruzar 10 años de vida política argentina y va a tener a dos personajes muy importantes, dos intelectuales, escritores y muy importantes, que son Alberdi y Sarmiento, planteando si era posible hacer una nación y que el Estado de Buenos Aires fuera una nación aparte de la Confederación Argentina. El debate entonces es muy importante mientras se está llevando a cabo un proceso político, ¿no es cierto?, que sigue su curso. Entonces, frente a esa situación, que es una situación dual, ¿sí?, nos vamos a concentrar en el Congreso Constituyente y la Constitución del 53, ¿no? Y ahí ustedes lo que tienen que pensar es que el Congreso siguió su curso a pesar de esa crisis política, Urquiza avanzó, y de las reuniones del Congreso sale una constitución, ¿no? La Constitución Nacional, en donde nosotros prestamos atención a algunas características mínimas y fundamentales, porque este tema, sin duda, ustedes tienen después en el segundo año, ¿no es cierto?, derecho constitucional, por lo tanto lo ven en mayor profundidad, las características de la Constitución. Nosotros destacamos algunas cuestiones importantes. Una que es que en general los constitucionalistas definen como cuáles son las fuentes de la Constitución, es decir, ese texto constitucional, la Carta del 53, ¿en qué fuentes abrevó? ¿Cuáles fueron sus antecedentes? Ahí los constitucionalistas, desde Vidal Campos hasta los viejos constitucionalistas del siglo XIX, plantean que son tres tipos de fuentes. Las fuentes normativas. ¿Qué quiere decir fuentes normativas? Todo el tejido de leyes y normas que precedieron a la Constitución, ¿no? Reglamentos, estatutos, las constituciones anteriores, la Constitución del 19, recuerdan, la Constitución del 26, son fuentes de la Constitución. También están las fuentes doctrinarias, es decir, los textos fundacionales, los textos de derecho constitucional que existían hasta ese momento, ¿no? Que ahí están los textos constitucionales franceses, los norteamericanos, etcétera, ¿no? Y las fuentes históricas. Las fuentes históricas, ¿cuáles son? El proceso histórico, justamente, que conduce a entender la Constitución como el resultado de diferentes, no solamente de diferentes textos,
sino como producto de una experiencia histórica y política. El gran, diríamos, actor intelectual de ese manojo o ese tejido de textos que usaron los constituyentes en el 53 tiene que ver con el libro de Alberdi, ¿no? Alberdi, Juan Bautista Alberdi, que es un personajón, ¿no es cierto? Un gran intelectual que escribió en 1850, desde el exilio chileno, bases y punto de partida para la organización política de la República Argentina, ¿no? Porque es importante que hay que tener en cuenta Alberdi, porque justamente Alberdi escribe en 1850 desde el exilio, peleándose contra Rosas, porque no había convocado al Congreso ni había salido ninguna constitución, y plantea también, hace una revisión del último ensayo constitucional de la Argentina en ese momento, que había sido justamente el Congreso del 24 y la Constitución del 26. Y ahí advierte que la Argentina, después de la experiencia con Rosas, era muy difícil que eh, eh, archivar, podemos decir, la experiencia rosista, ¿no? Entonces Alberti llega a la conclusión que lo que va a sentar las bases de la organización de la nación es una fórmula mixta, un sistema político que tenga en cuenta la tradición federal y la tradición unitaria. Entonces él acuña una fórmula, una expresión que es muy famosa, que es unidad federativa o federación unitaria. Hace un mix, una combinación de esas dos tradiciones políticas, la que piensa el poder y la organización política en términos centralizados, y la que le da también, dota de autonomía a las partes de ese poder institucionalizado, ¿no? Entonces esa fórmula, unidad federativa o federación unitaria, es una solución transaccional de las dos tradiciones políticas que habían venido librando, ¿no es cierto?, la guerra entre unitarios y federales desde 1826-27. Entonces, en base a ese concepto que ustedes tienen en el texto, ustedes tienen en el aula virtual el capítulo 17 de Alberdi, que lo pueden leer, que es muy útil. Voy a anotar eso mismo acá. Capítulo 17. Es muy interesante que ustedes, si ustedes ahí pueden utilizar ese recurso, porque es muy importante a los efectos de entender digamos, el diseño de ese concepto, que es lo que va a fundamentar la organización del régimen político republicano y federal, ¿no? Esto está en el artículo 1 de la Constitución. Cuando ustedes vean derecho constitucional, ahí lo van a poder apreciar, porque, ¿qué quiere decir régimen representativo republicano y federal? Quiere decir que el régimen político argentino establece que el ordenamiento republicano no es el ordenamiento republicano está en base a un principio de representación, ese concepto, ¿no es cierto?, que nosotros hemos visto desde la clase pasada, que venían dos conceptos juntos, ¿no es cierto?, soberanía y representación. Soberanía popular, estamos todos de acuerdo, que el poder emana del pueblo, pero que el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de representantes, es decir, que hay una instancia electiva de por medio, el voto, el sufragio y las elecciones son las instituciones que van, diríamos, arbitrando y calibrando el vínculo entre gobierno y gobernados, ¿sí?
Pero la Argentina, a diferencia de otros países latinoamericanos, como Chile, por ejemplo, el vecino Chile, o el vecino Uruguay o Perú, es un régimen federal, es decir, que establece un sistema dual de gobierno, ¿no? Está el gobierno general o el gobierno federal, que son las autoridades nacionales, y están los gobiernos provinciales. Entonces es un sistema dual en donde las provincias delegan una parte de la soberanía al gobierno general y otra parte de la soberanía la usa en beneficio propio, podemos decir, ¿no? Arbitrando sus propias autoridades y procesos, diríamos, institucionales, ¿no? Entonces, el artículo 1 de la Constitución establece la nación, o en su momento la confederación, porque cuando es sancionada la Constitución es todavía confederación, no asume la palabra nación. La palabra nación es asumida recién en 1860. Pero ahí establece, la Confederación Argentina adopta para su gobierno el régimen representativo republicano y federal. Representativo en base a que digamos, el poder emana del pueblo, republicano porque supone la división de poderes, y no solamente la división de poderes, lo republicano, porque también las monarquías tienen división de poderes. Lo que caracteriza el régimen republicano es la alternancia de quién gobierna, ¿no? Porque las monarquías, los reyes, son reyes hasta que se mueren, y lo sucede su hijo o su hija de acuerdo al orden de sucesión. La característica del orden republicano es la alternancia y que los que gobiernan finalizan sus mandatos y deben ser revalidados y después quedan inhibidos, pueden quedar inhibidos, ¿no es cierto? Entonces, lo republicano también supone diríamos, publicitación de los actos de gobierno. Y vuelvo a decir, y mandatos, el cumplido el mandato, la autoridad deja de ser autoridad y es reemplazada por otra autoridad electa como fue electo la autoridad que termina su mandato, ¿no? Y federal porque establece un sistema de gobierno dual. Hay gobierno federal o nacional y están los gobiernos provinciales. Y después vienen los gobiernos municipales. ¿Está claro esto? ¿Esos tres conceptos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. El tema también tenemos que prestar atención dentro de las características de ser régimen político, a que es un régimen político que si bien, digamos, es republicano en el sentido que acepta la división de poderes, y la división de poderes se ve en que los poderes públicos funcionan como esferas separadas, ¿no es cierto? Tienen relaciones entre sí, pero son separadas. Una cosa es el poder ejecutivo, otra cosa es el poder legislativo, y otra cosa es el poder judicial, con sus propios procesos de organización internos, ¿no? En ese sentido, el régimen político argentino, por las características que le da esta Constitución del 53 y las que vienen después, le da muchas facultades al presidente, al Poder Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, el diseño del Poder Ejecutivo es presidencialista, ¿no? No es lo que después ustedes van a ver en Derecho Constitucional, como la reforma constitucional del 94, hace mucho, todavía muchos de ustedes no habían nacido, pero los que sí ya habíamos nacido, ahí justamente la Constitución, la reforma del 94, busca equilibrar este sesgo presidencialista creando la figura de se me ha ido, del primer ministro, ¿no? Del jefe de gabinete, ¿no? Entonces, estamos en un régimen representativo, republicano y federal, un sistema político presidencialista, como también a nivel provincial van a tener un peso muy grande, ¿no es cierto? Los gobernadores, muchas veces hay muchos conflictos entre las legislaturas y los gobernadores, pero este tema es un tema muy importante. ¿Qué características tiene el Congreso? El Congreso, cómo se organiza, cómo la Constitución organizó el Congreso, el Poder Legislativo, lo organizó en dos cámaras, ¿no? Es bicameral
como venía siendo desde 1819. La diferencia más radical en relación a la Constitución del 19 y la Constitución del 26 es cómo está conformada la Cámara de Senadores. Porque la Cámara de Diputados va a seguir siendo conformada por representantes electos que representan a la nación. Los diputados representan a la nación. Los senadores representan a las provincias. Y es allí donde entre las dos cámaras se establece un equilibrio, ¿no? Porque el Senado están representadas las provincias y tienen una representación igualitaria. Cada provincia tiene 2 senadores en el 53. Eso va a cambiar en el 94, en 1994. Porque, ¿en qué cambia? En que se aumenta el número de senadores por provincia, de 2 a 3, pero el tercero representa la oposición. Representa el partido de la oposición en el gobierno. Es decir, que se distribuyen. Bien, el Poder Judicial. El Poder Judicial, digamos, todas las funciones de justicia, a nivel nacional, estamos hablando, ¿no es cierto?, se organiza con una corte que se empieza a formar después de 1862, durante el periodo quizás no se forma la corte, queda solamente en el texto. La corte se empieza a organizar a partir de 1862, y también de los juzgados federales, ¿no? La justicia federal, que no solamente son los tribunales federales que están en la ciudad de Buenos Aires, sino los tribunales federales en cada una de las provincias. La formación del Poder Judicial es mucho más lenta, ¿no?, que diríamos que la cuestión más política. Pero está ya previsto en ese texto del 53. Otra cuestión importante que ustedes tienen que prestar atención y que conviene prestar atención es que el artículo 3 de la Constitución establecía que la capital, imagínense que el Congreso está sesionando en Santa Fe y Buenos Aires no ha asistido al Congreso, ¿no? Pero los constitucionalistas dan por hecho que la capital va a ser Buenos Aires. Los congresales, ¿no?, los convencionales constituyentes, consideran, y así queda refrendado y promulgado en la Constitución del 53, que la capital va a ser Buenos Aires. Y no estaba Buenos Aires representada en el Congreso, ¿no? Entonces esto es un tema muy importante porque va a latir prácticamente hasta 1880, todo en el periodo que nosotros vamos a estudiar entre hoy y el miércoles. Hay una herramienta, un dispositivo, una disposición constitucional, que es el artículo 6, que es el de la intervención federal. Las intervenciones federales justamente es el recurso que va a tener a su disposición el Poder Ejecutivo Nacional para domesticar cualquier rebeldía en las provincias. Y esto justamente es lo que fortalece ese presidencialismo, ¿no?, o el Poder Ejecutivo Nacional. Si bien las intervenciones federales tenían que ser aprobadas por el Congreso de la Nación, o podían iniciarse ahí el pedido de intervención federal, pero el tema es que la institución intervención federal se va a convertir en un instrumento de enorme importancia para domesticar rebeldías y disciplinar cualquier defección en el territorio nacional. Las intervenciones federales van a tener una larguísima historia en la historia institucional de nuestro país. No solo en el siglo XIX,
es prácticamente hasta la restauración de la democracia en 1983 que la intervención federal fue un instrumento muy importante de domesticación de las situaciones internas en las provincias. Así que no es solamente un atributo de los gobiernos, diríamos, del siglo XIX. Incluso el gobierno radical, ya lo van a ver en la unidad 5, cuando veamos la unidad 5, los gobiernos radicales, sobre todo Irigoyen, usó de manera muy frecuente la intervención federal para justamente controlar la política en las provincias y volcarlas a su favor. Y la otra cuestión importante que tenemos que tener en cuenta de la Constitución del 53, por el clima y diríamos, su inspiración, los preceptos que establecía, los principios rectores, tiene que ver con que instituye los derechos civiles, ¿no es cierto?, los derechos fundamentales de las personas, a través de su artículo 14, que son los que generalmente se conocen como derechos civiles, ¿no? Libertad de expresión, libertad de comerciar, libertad de aprender y enseñar, libertad de asociación, un artículo que justamente expone el carácter, diríamos, el sustrato liberal en el que estaba inspirada esta Constitución, como todas las constituciones del siglo XIX latinoamericano, porque el caso argentino no es, diríamos, la excepción a toda, diríamos, una tradición constitucionalista liberal que justamente había sido el artífice, podemos decir, o uno de los insumos más importantes del constitucional, diríamos, de las ideas constitucionales y de organización política que habían, diríamos, se habían iniciado durante la época de la Revolución con esos primeros ensayos constitucionales, y una vez que se terminan las guerras de independencia y están tratando digamos, de domesticar la política facciosa, las constituciones liberales son entonces las que dan forma a los estados nacionales que se van a ir consolidando en el siglo XIX latinoamericano, desde México al Río de la Plata. ¿Hay alguna pregunta en torno a esto? No, profe. ¿Tienen alguna duda? No, profesora. ¿No? No, hasta ahora no. Bueno, entonces vamos a seguir con la siguiente temática que ustedes tienen ahí en el programa. Cerramos entonces el tema del Congreso y del régimen político, cómo se organiza en, digamos, en onda pantallazo, y retomamos esa cuestión que habíamos dicho hace un ratito, y que estábamos frente a dos situaciones opuestas, ¿no? Dos experiencias opuestas. Una, la Confederación, con las 13 provincias lideradas por Urquiza, que sesionan en Santa Fe, sacan digamos, votan, sesionan para la Constitución y se promulga esa Constitución, y Urquiza es electo presidente constitucional, ¿no? Y por otra parte habíamos dicho que Buenos Aires, al no asistir al Congreso, por haber rechazado el Acuerdo San Nicolás, Buenos Aires sigue su ruta solo, ¿no? La provincia de Buenos Aires. Entonces, entre 1853, a partir del 53, no tenemos digamos, un país unido, sino que es como lo llamó un historiador que ya falleció hace mucho tiempo, Segretti, el país disuelto, un país dividido. Porque por una parte está funcionando un Estado, el de Buenos Aires, y por otra parte empieza a funcionar otro Estado, que es el de la Confederación Argentina. Entonces, tenemos dos estados separados. Y tal es así que esa separación se vislumbró de manera
material y constitucional, ¿no? Porque el Estado de Buenos Aires se da su propia constitución, que es la Constitución de 1854, que también adopta el régimen republicano, digamos, tiene muchas notas muy comunes, pero esa vida, diríamos, independiente, esa vida política independiente de Buenos Aires se ve acompañada de un periodo de crecimiento económico, demográfico y cultural muy importante. Y al mismo tiempo, un crecimiento económico que tiene que ver con lo que venía desde antes, ¿no es cierto? Nosotros ya en la clase pasada habíamos dicho que Buenos Aires y su puerto le había permitido, digamos, iniciar un proceso de expansión ganadera vendiendo lanas, ¿se acuerdan? Cuero, tasajo y qué sé yo, y también lanas con la cría del lanar a Europa continental, ¿no? Entonces, esa vía de exportación atlántica había favorecido un crecimiento importante que al mismo tiempo también había convocado o había sido motivo de atracción, ese crecimiento económico, para inmigrantes europeos que empezaron a llegar a, eh, a Buenos Aires y se convirtieron algunos en productores laneros, comerciantes, hasta pintores, editores, constructores y demás, dinamizando un ciclo de crecimiento económico y demográfico y cultural muy importante. También de editores. Entonces, ese boom, podemos decir, es también simultáneo a una discusión y a la conformación y a la consolidación de la dirigencia política porteña. Una dirigencia política porteña que, si bien había estado unida en el rechazo al Acuerdo de San Nicolás, se presenta ya como, digamos, inmediatamente resuelto ese problema para ellos, se presenta de inmediato con una franca, digamos, división o posturas distintas en torno a qué proyecto político apostar, ¿no? Entonces la dirigencia porteña se divide en dos grupos, más o menos, ¿no? Los nacionalistas, liderados por Mitre, y los autonomistas, liderados, entre otros, por Adolfo Alsina, Pastor Obligado, etcétera, etcétera. Y la principal discusión entre estos dos grupos es qué hacer, qué papel debe tomar Buenos Aires en la organización de la nación. Para los autonomistas, Buenos Aires tenía que seguir como estaba, siguiendo sola, organizándose como un Estado, diríamos, independiente a lo que le pasara al resto de las provincias. En cambio, Mitre pensaba que no era así. Mitre y los nacionalistas. Mitre consideraba que la nación, digamos que el Estado de Buenos Aires no debía convertirse en una nación por separado, sino que debía liderar la organización nacional con el conjunto de las provincias. O en el conjunto de las provincias, no en el conjunto de las provincias. Entonces hay dos posturas. Una, la autonomista, que dice, sigamos como estamos, no modifiquemos nada, tenemos nuestra constitución, tenemos nuestros recursos económicos, tenemos riqueza ganadera, tenemos riqueza demográfica, tenemos riqueza cultural, sigamos solos. En cambio, Mitre y sus partidarios decían, no, Buenos Aires, porque tiene liderazgo cultural, tiene liderazgo económico, tiene liderazgo político, está para conducir el proceso de organización nacional. Esta discusión cruza toda esa década. Mientras tanto, ¿qué le pasa al Estado vecino, al Estado de la Confederación? Está liderada por Urquiza. Urquiza fue electo presidente, se inicia la presidencia de Urquiza. Acuérdense que el mandato presidencial en esa época era de 6 años y no había reelección.
Entonces inicia el mandato en el 54 y empieza a organizar ese Estado de la Confederación, que no le resulta para nada sencillo, por una sencilla razón, porque no solamente tenía que combinar la diversidad de 13 provincias, sino que además tenía que construir un Estado nacional. Y para construir un Estado nacional necesitaba condiciones fiscales, es decir, recursos financieros que se lo permitiera, que lo hiciera posible. Y este tema es muy grave para Urquiza y para el gobierno de la Confederación, porque si bien se abren los puertos interiores al comercio internacional, ahí empieza a crecer el puerto de Rosario y otros puertos interiores, nunca equiparan lo que recibía, digamos, y la cantidad de barcos que entraban y salían de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, el déficit fiscal fue una constante en el Estado de la Confederación liderada por Urquiza. Era un Estado pobre, sin recursos. Y hacen malabares para poder suplir esa debilidad. Establecen, por ejemplo, una ley de derechos diferenciales, que es para fomentar que los barcos europeos o norteamericanos, o los que llegaran, o españoles, lo que sea, en lugar de desembarcar, que usaran el puerto de Buenos Aires, usaran el puerto de Rosario, les cobraban menos impuestos, pero tampoco fue solución para poder equiparar y poder tener una masa recaudatoria que le permitiera con holgura solucionar este problema fiscal. Entonces, entre tanto, los nacionalistas de Buenos Aires negociaban a veces, otras veces se inmiscuían en los problemas de la Confederación. Lo cierto es que las relaciones entre la Confederación y el Estado de Buenos Aires estallaron en 1859, en una guerra, nuevamente en un enfrentamiento armado. Y ahí, justamente, Urquiza ganó la contienda contra Mitre, que dirigía el ejército. Esa es la segunda batalla de Cepeda, que abre un nuevo proceso de negociación entre la Confederación y el Estado de Buenos Aires. Se firma un nuevo pacto, el Pacto de San José de Flores, que determina la incorporación de Buenos Aires como provincia a la Confederación. Y Buenos Aires, como no había integrado el Congreso del 53, pide revisar la Constitución del 53 porque no había ejercido su poder constituyente. Entonces, esa Cepeda abre el proceso de la reforma constitucional del 60 y hay ahí tres temas que hay que prestarle atención. Uno es que se limitan las intervenciones federales. Hay un atenuante al artículo 6, ¿no? Porque lo que la dirigencia porteña no quiere es que el gobierno nacional esté permanentemente interviniendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires. El otro punto es que Buenos Aires hubiera perdido la guerra, suponía que perdía su aduana, ¿no? Que era el tesoro, era el bien más preciado, ¿no? Entonces se establece la nacionalización de la aduana de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir nacionalización de la aduana? Que todo lo recaudado por la aduana no iban a pasar a constituir fondos de la nación, no del Estado de Buenos Aires. Pero ahí hay que tener en cuenta que esa negociación incluyó que la nación se comprometía a entregar a Buenos Aires el equivalente a su último presupuesto anual. ¿Esto qué quiere decir? Que
los recursos de la aduana se nacionalizaban, pero la nación le tenía que garantizar a la provincia de Buenos Aires los recursos para el sostenimiento de su Estado. Y el tercer punto que se resuelve con la reforma del 60, no se resuelve, sino que justamente se interviene sobre el artículo, el 3, que establecía que la capital era Buenos Aires, ¿se acuerdan? Los porteños ahí no querían que Buenos Aires fuera, la mayoría de los porteños no querían, sobre todo los autonomistas, no querían que Buenos Aires fuera la capital de la nación, ¿no? Mitre sí, pero los autonomistas no. Entonces, ¿qué es lo que resolvieron en torno a la cuestión capital? En torno a la cuestión capital, lo que resolvieron las negociaciones políticas y en la convención del 60, resolvieron el procedimiento que iba a ser utilizado para designar algún territorio como capital de la nación o sede de las autoridades nacionales. El procedimiento. ¿Cuál era ese procedimiento? Que el territorio donde se iban a instalar las autoridades nacionales tenía que ser previamente aprobado por la legislatura de la provincia donde fuera electo ese territorio. ¿Mm? No es que se iba a definir desde la cúspide, sino que la legislatura de la provincia involucrada, donde se resolviera el lugar donde iban a residir las autoridades nacionales, tenía que estar aprobado por esa legislatura. Es decir, no tenía que ser impuesto. ¿Hay alguna pregunta en torno a esto? No, Bueno, profe. bueno, acá ustedes tienen el ejemplo, ¿no? Constitución de Buenos Aires del 54. Esta está editada en el 70, pero para que ustedes vean que hay dos mundos, ¿no? Dos estados separados. Es el concepto central que va entre el 53 y el 60. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesora. Esta vendría siendo la ilustración que es la reforma del 60, ¿sí? La Constitución. Acá tienen una caricatura, este Sarmiento, miren qué simpático, con Mitre discutiendo, por supuesto, ¿no? Se agarraban como los niños chicos. No, yo tengo razón, no, yo tengo... Claro, pero es justamente para que ustedes entiendan, para que quede claro, yo sé que ustedes entienden, pero para que queden claro este punto, ¿no? Buenos Aires y la Confederación, dos estados separados. Las características que tiene ese proceso, ¿no? La ejemplificación de que funcionaban dos constituciones aparte, distintas, paralelas, el debate político y cómo se llega al acuerdo, ¿no? El acuerdo es la reforma del 60. ¿Está claro? Profesora, una pregunta. O sea, los dos puntos contrapuestos era, por un lado Mitre y por el otro lado Sarmiento. Sarmiento por la... No, esto porque entonces están en no... la convención del 60. No, la división es, bueno, a grandes rasgos. Urquiza, la dirigencia porteña. Sarmiento estaba siempre a favor de la conducción nacional, nunca fue urquicista. Fue urquicista solamente para llegar a... El que era más urquicista era Alberdi, ¿no? Claro, como digo, en ese periodo estaban exiliados Alberdi y Sarmiento. No, el Ya exilio habían vuelto. termina en el 52. No hay Bien. más exilio acá. Este es Claro. el periodo de la organización nacional. El exilio es durante el periodo rosista. Está bien, gracias. Profe, Bueno. una pregunta. Para confirmar, entonces, los tres temas centrales de la reforma de 1960 es el artículo No, 6... 1960 no, 1860. 860, perdón. El artículo 6, en torno a las intervenciones federales,
que la aduana de Buenos Aires acuerda de no realizar la nacionalización de los recursos de No, la aduana. Buenos Aires no tiene poder de... No, error. La nacionalización es que las rentas de aduana de Buenos Aires pasan a la nación. Y Pero que la eso se nación puede, o sea, no es que se la... compromete a darle la plata que necesitaba para todos los años, que es el equivalente al presupuesto del último año. Ok, perfecto. Y después lo del artículo 3, la cuestión de Claro, la lo de la capital. cuestión capital. Perfecto. Muchas gracias. No, está bien. Bueno, entonces, ¿en qué hora, en qué estamos? ¿A qué hora termina esta hora? 10:25. Ah, tenemos tiempo. Bueno, entonces vamos a continuar. Con la última parte de el siguiente punto del programa. Ustedes ahí, si se fijan en el programa, tienen el punto, la construcción del sistema político nacional. Y en este punto, lo que interesa señalar es que si nosotros hemos visto que hasta el 60, ¿no? Hasta acá, vamos a volver acá. Nosotros acá habíamos dicho que en el 59, como Urquiza había vencido a Mitre en Cepeda, se abre ese proceso que termina en ¿qué? En la reforma constitucional del 60. ¿Y que queda en qué? En que Buenos Aires queda incorporada a la nación argentina. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien. Entonces ahora vamos a tener un nuevo capítulo de estos vaivenes políticos. ¿Por qué? Porque ese pacto constitucional nuevo no terminó con la guerra ni con los enfrentamientos armados, ni con la litigiosidad que había entre las partes. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que si bien esa reforma del 60 sirvió para limar esas asperezas, y que Buenos Aires había sido vencida en Cepeda, en 1871 los resultados son opuestos al enfrentamiento del 59. ¿Por qué? Porque Mitre es el que venció a Urquiza en Pavón, a raíz de eso lo van a ver ustedes en la bibliografía, que hay una serie de interferencias políticas entre uno y otro bajo la presidencia ya no de Urquiza, sino de Derqui, que había sido el presidente que lo había reemplazado. Y entonces ahí Mitre, con el triunfo en las manos y también teniendo en cuenta la adhesión o diríamos, los grupos afines al mitrismo que existían en el interior del país, como en Mendoza, Tucumán, en la misma Córdoba, en La Rioja, Mitre, una vez que lo vence Urquiza, que Urquiza, aparte fue una contienda muy cuestionada, porque algunos le acusan a Urquiza de que se retiró, como que lo acusan de haber negociado con Mitre su retiro del escenario político. Es en ese momento entonces que con el triunfo en sus manos, Mitre imagina que puede liderar el proceso de organización nacional bajo el liderazgo de la provincia de Buenos Aires. Esto que ya tenía en su cabeza cuando se había empezado a pelear con los autonomistas, ¿no? Es así que después de derrotado Urquiza en el 61, Mitre es electo presidente primero lo ejerce de facto la presidencia, y luego es electo presidente constitucional en un periodo sumamente convulso, de guerras por todos lados, ¿no? Entre el 62 y el 68. Y ahí nosotros vamos a señalar tres cuestiones,
de estos años 60 hasta el 70, ¿no? Porque estamos viendo esto, ¿no? Es un denso escenario político que tratamos de resumirlo en estos 3 puntos fundamentales. Por una parte, en cómo Mitre aspira a, digamos, saldar el tema de la cuestión capital, algo que lo dividía con los autonomistas de su provincia, ¿no es cierto? Que habíamos dicho recién que la reforma había establecido cuál iba a ser el procedimiento, entonces Mitre intenta poner en práctica ese acuerdo del año anterior, ¿no? De que se iba a elegir la ciudad capital en función de que tenía que aprobarlo la legislatura del territorio, ¿no? Y en este sentido, lo que hace Mitre es digamos, idea una estrategia intermedia, porque no puede no tiene fuerza política suficiente, y sobre todo porque los autonomistas son muy importantes en la legislatura y no lo puede sacar por la legislatura. Entonces lo que hace es una ley de compromiso. ¿Qué es la ley de compromiso? La ley de compromiso establece que la capital de la República va a ser Buenos Aires por 5 años. Va a ser sede, le va a dar, digamos, habilita a las autoridades nacionales a que residan en la ciudad de Buenos Aires por 5 años y que se tenía que renovar al siguiente, cuando se vencieran esos 5 años. Entonces es una solución intermedia de un tema que es muy caliente, es una brasa muy caliente, como vamos a ver en un rato. El otro punto importante que tenemos que tener en cuenta es lo que se llama en general pacificación del interior, ¿no? Es el programa que tiene Mitre para sofocar los focos armados del interior y las resistencias políticas en el interior, ¿no? Y acá tenemos que pensar, y por eso traemos a colación un mapita, ¿no? Acá este mapita les marca cuáles son las provincias, Buenos Aires, acuérdense que todo esto está ocupado, diríamos, por las parcialidades indígenas, no son todavía las provincias, estos van a transformarse en provincias en el siglo XX, ya lo vamos a ver después, pero estamos en este escenario. Esta es la Argentina que nosotros estamos estudiando, ¿no? Y en esta Argentina, en donde Buenos Aires tiene este rol protagónico, Mitre está acá, podemos decir, y no tiene totalmente estabilizada la provincia en el conjunto, digamos, la política en el conjunto del territorio nacional, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esta geografía, hay que decir que los focos, diríamos, de resistencia a la autoridad central y a las características que estaba teniendo el curso político, tiene diferentes focos, estallan en diferentes provincias, ¿no? Y una de ellas, justamente ahora tenemos que concentrar la atención entre Córdoba y el norte y el oeste argentino, acá. ¿Por qué? Porque justamente esa fue la zona de rebeliones federales, ¿no?, que buscaban otro lugar dentro del sistema político nacional y que el ejército que empieza a organizarse desde Buenos Aires junto con las guardias nacionales de las provincias van a terminar sofocando esas resistencias federales entre 1862 y 1867. Es muy importante eso porque, y ahí ustedes tienen que recurrir, cuando lean el texto de Sábato, que es integrador, y prestarle mucha atención a esta cuestión que tiene que ver con las características de la coacción, es decir, la imposición, la represión y el consenso político en la conquista, podemos decir, del orden en el interior, del nuevo orden político en el interior. Esas resistencias provinciales tienen diferentes momentos, ¿no? El Chacho Peñalosa,
en La Rioja, las montoneras federales del año 66 de Mendoza, San Juan, que también se proyectan sobre La Rioja, los levantamientos de Felipe Varela del año 67, ¿no es cierto?, que se proyectan hasta Salta y Tucumán, y que todos estos son derrotados entre 1862 y el 67. Pero no son, el concepto que interesa aquí destacar es que esa derrota tiene que ver, combina coacción, es decir, coerción, represión, y también hay consenso en las élites locales a que hay un cambio de época y que ponen al servicio, diríamos, del nuevo orden recursos suficientes para someter a los rebeldes. Y el otro concepto que me interesa que ustedes rescaten, y para eso tienen que fijarse bien en el texto de Sábato, es el papel de las guardias nacionales y las milicias de provincia en la construcción de ese orden. Que no es solo el ejército nacional el que se impone, porque el ejército recién se está organizando. Son estos cuerpos armados en las provincias los que sirven junto con digamos, los generales que eran nombrados por el gobierno nacional a someter estas resistencias provinciales. ¿Está claro ese concepto? Sí, profe. Bien. El otro gran escenario, ¿perdón? Profe, ¿lo podés repetir, porfa? El concepto que dijiste recién. Bueno, por eso, ustedes tienen que prestar atención a que ese proceso de pacificación del interior es un proceso que incluye a actores que no son solamente el ejército central, el ejército nacional, sino las guardias nacionales asentadas en las provincias, guardias nacionales o milicias, y que es un proceso que se entiende en diríamos, en el cruce, ¿no?, en el cruce de políticas represivas junto con acciones de consenso por parte de los grupos dirigentes provinciales en torno a la adhesión al nuevo orden político. ¿Por qué ponemos 1870 como límite? Porque justamente en 1870, y acá lo voy a... Esto lo voy a cambiar. 1870 se produce el asesinato de Urquiza, ¿no? Es un acontecimiento que es muy impactante en la opinión pública, porque Urquiza es asesinado por uno de los propios, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Por uno de los que habían sido sus fieles seguidores. A Urquiza se le atribuye que ha sido abandonado a las filas federales, que ha permitido que el federalismo que él representaba haya perdido peso en el país, entonces lo asesinan, y ese asesinato de Urquiza da lugar a que ya en el 70 el presidente Sarmiento, ya Mitre ha dejado la presidencia, dispone la intervención federal en Entre Ríos, ¿no? Entonces aquí este es el ejemplo que a mí me parece importante darles de cómo ese principio, ¿no es cierto?, ese dispositivo constitucional va a servir a la domesticación de las políticas provinciales con algunos alicientes. Junto, diríamos, de manera simultánea, o podemos decir, hay un fenómeno que es importantísimo, que solamente lo voy a mencionar, y que ustedes lo tienen también ahí en el texto, tanto de Sábato como en el de Paz. Acá lo que me interesa señalar es que durante las presidencias de Mitre y de Sarmiento se lleva a cabo una guerra internacional que es la más importante que atraviesa la Argentina en ese momento, contra el Paraguay, ¿no? Son 5 años de guerra, de una guerra que se pensaba, que Mitre estaba muy confiado en que iban a ganar muy rápido, y que realmente fue un conflicto que no solamente se llevó muchas vidas, sino que le costó a Mitre no lograr, por ejemplo,
y poner a su candidato en la presidencia y le ganó el rival, que era Sarmiento, ¿no? Lo que me interesa señalar de la guerra internacional es que tuvo diferentes resultados y adhesiones en el territorio nacional, ¿no? Porque la guerra empieza con mucho entusiasmo en las Guardias Nacionales de Buenos Aires, de Santa Fe. Urquiza se mantiene medio al margen, hay muchos problemas ahí en torno a la adhesión de querer marchar contra los paraguayos, pero lo que me interesa señalar de la guerra del Paraguay es que sirve para, digamos, es una experiencia muy importante para afianzar la autoridad nacional en el territorio, ¿no? Y también para el ejército, es un ensayo, diríamos, un laboratorio de experimentación muy importante, porque allí los militares van a tener por supuesto, como es una guerra, van a tener un rol preponderante y van a incidir de manera muy importante en la sucesión presidencial, ¿no? Porque justamente la candidatura de Sarmiento sale del Frente Paraguayo, ¿no? Sarmiento, imagínense que no estaba ni en la Argentina, estaba en Estados Unidos y es electo presidente por el colegio electoral. Bueno, la cuestión, lo que me interesa señalar con todo esto es que hacia 1870, después de que se termina la guerra con el Paraguay y que se termina con estas rebeldías territoriales lideradas por los federales, y no solamente por los federales, se llega, diríamos, esta es una imagen que a mí me ha parecido muy importante, para simbolizar cómo se va unificando, ¿no? Cómo se va creando ese centro en función de los diferentes personajes de la política nacional y provinciales, ¿no? Se va llegando a un centro. Y ese centro, digamos, se va llegando a un centro, ¿qué quiere decir? Que se va llegando a un acuerdo, a un consenso, a un nuevo consenso, que es lo que justamente queremos desarrollar para finalizar la clase de hoy, ¿no? Hacia 1870 surge un nuevo consenso político en la mayoría de las dirigencias políticas argentinas, ¿no? La guerra está fatigando, no solamente por la guerra internacional del Paraguay, sino por todos los conflictos internos. ¿Por qué fatiga? Porque para muchos es un obstáculo, la guerra civil es un obstáculo para el desarrollo, el crecimiento o el progreso nacional. Entonces, hacia 1870, las élites provinciales, las dirigencias provinciales, los sectores, diríamos, productivos, están fatigados de la guerra, ven que es un costo enorme y promueven un nuevo acuerdo. Esos acuerdos se traducen en una liga de gobernadores. ¿Qué significa una liga de gobernadores? Significa que los gobernadores de provincia se ponen de acuerdo en organizar una red política que va más allá de cada retazo de cada mosaico de su provincia, para organizar una agrupación, el Partido Nacional, y llevar como un candidato propio a las elecciones presidenciales del 74, ¿no? Para esos gobernadores de provincia, el candidato debía ser Avellaneda, Nicolás Avellaneda, que era un personaje, había nacido en Tucumán, había estudiado en Buenos Aires y había hecho toda su carrera política en la administración pública nacional, ¿no? Ese candidato, Avellaneda no solamente es el candidato de los gobernadores, sino que también logra imponerse en el colegio electoral frente a un candidato que no era menor, era Mitre, porque Mitre se podía volver a presentar porque ya había cumplido un mandato de acuerdo a la Constitución. Entonces Mitre se presenta a las elecciones, pero no acepta el resultado del colegio electoral y a instancias de sus amigos y de sus seguidores se levanta en armas en 1874.
es lo que se conoce como revolución mitrista, y esa revolución mitrista, que tuvo su conato en Buenos Aires y también en Mendoza, hubo un grupo que apoyaba a Mitre en esa revuelta, aún siendo Mitre, esa revolución fue derrotada. Fue derrotada por el Ejército Nacional en dos batallas, en la batalla de La Verde y en la batalla de Santa Rosa. Y la derrota de Mitre supone, y de los mitristas, supone que se van a retirar del campo político. ¿Esto qué quiere decir? Que se van a abstener en los próximos comicios. Y, diríamos, y que no esté presente una fuerza política de tal importancia como era el mitrismo en las elecciones, va a conducir al presidente Avellaneda a abrir una nueva etapa de conciliación política, lo que se llama política de conciliación con los sectores autonomistas, ¿no? Los rivales, los viejos rivales mitristas, ¿no? Porque nosotros hemos dicho desde el año 52, 53, que la dirigencia porteña se dividía en dos grandes troncos, ¿no? Autonomistas por una parte y nacionalistas por otro. Los mitristas eran los nacionalistas y los autonomistas siguen siendo los autonomistas. Entonces, Avellaneda, como Mitre fue un rebelde, fue sancionado, fue derrotado, etcétera, etcétera, y digamos, no integra ningún tipo de gobierno, Avellaneda se vuelca sobre los autonomistas. Y esta política de conciliación prevalece hasta 1877, ¿no es cierto? Que es muy importante porque le permite a Avellaneda gobernar. Pero a partir de 1977 los autonomistas se van corriendo, podemos decir, van saliendo de la coalición de gobierno, y esto va a tener su correlato en la Revolución Porteña de 1880, porque justamente cuando Avellaneda agiliza el proceso de federalización de la Ciudad de Buenos Aires, frente a que esa ley que hemos visto que Mitre había sancionado desde la ley capital, se había vencido, entonces lo que hace Avellaneda es avanzar con un proyecto de ley para federalizar la Ciudad de Buenos Aires, que suponía tener en cuenta ese procedimiento que se había acordado con la reforma del 60, que ¿cuál era? Que las legislaturas la legislatura provincial debía aprobarlo. Esto ocurre en la provincia de Buenos Aires, gana la opción de federalizar la Ciudad de Buenos Aires, y es entonces allí donde justamente el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que era un autonomista, se levanta en armas contra la autoridad nacional. Ese gobernador se llamaba Carlos Tejedor, está acá, este es Carlos Tejedor, que es derrotado por este señor, que es Julio Argentino Roca, ¿no? Este señor, que es un general de las fuerzas de la nación, que ha tenido un rol en otro gran acontecimiento en el 80, ¿no? Pero lo que me interesa señalar acá es que el proyecto de federalización de la Ciudad de Buenos Aires induce y provoca, ¿no es cierto?, o tiene como consecuencia la Revolución Porteña de 1880, pero que sin embargo, digamos, la movilización de las Guardias Nacionales de Tejedor, el poder de esa provincia, la provincia más importante del país, aún siendo la más importante, no logró torcer el brazo de la autoridad nacional, ¿no? Entonces el triunfo del poder central fue indiscutible, fue conflictos armados muy, muy violentos, y a partir de allí ningún gobernador tuvo fuerza militar suficiente para levantarse contra el poder presidencial. ¿Por qué se puede entender este resultado? Y con esto cierro. ¿Por qué se puede entender este resultado? Es decir, ¿por qué el gobierno nacional pudo vencer a la provincia más importante del país, en términos económicos, en términos demográficos, en términos culturales, etcétera?
porque la autoridad nacional se había consolidado y el Estado nacional había crecido mucho desde 1853 a 1880, ¿no? Y esto es lo que definimos como ampliación de la esfera del Estado nacional en las provincias. Este es un concepto muy importante. ¿En qué se traduce esa ampliación de la esfera del Estado nacional en las provincias? En primer lugar, en la creación de una red de instituciones de diferente tenor en todo el territorio nacional, lo que se llaman agencias nacionales, que son desde escuelas primarias, secundarias, las escuelas normales, por ejemplo, las oficinas de correo que se distribuyen en todas las provincias y que dependen del gobierno nacional, los bancos, que son muy importantes, el Banco Nacional, que después se transforma en Banco Nación. El otro punto importante es que se organiza la Corte de Justicia y la Justicia Federal. La justicia federal es un instrumento de enorme disciplinamiento, ¿no es cierto?, sobre todo para los rebeldes y los revolucionarios de las provincias, que pasan a ser, juzgados como sediciosos. Y el tercer punto, que es importantísimo, es que el gobierno nacional había consolidado la frontera con las campañas militares contra los indígenas de 1879-81 y ampliando la esfera de acción y el territorio de la Argentina en ese momento, ¿no? La expedición contra los indios había estado liderada primero por Adolfo Alsina, después cuando se muere Alsina por Roca, pero lo que da por resultado entonces es que el Estado Nacional no solamente se va a afianzar sobre la provincia más importante. En las décadas anteriores el Estado Nacional y la Autoridad Nacional se había afianzado sobre las provincias del centro-oeste argentino, bajo la presidencia de Mitre, entre el 62 y el 68. Sarmiento había actuado sobre el litoral, 1870-73, y Avellaneda, con Roca como jefe del ejército, avanza sobre Buenos Aires, ¿no? Entonces, y en ese marco, entonces, el poder del gobierno nacional se afianza en el territorio que estaba, podemos decir, y después la expande su autoridad a los territorios conquistados a los indios. Entonces, ¿qué tenemos? Volvemos acá al punto de partida, ¿no? ¿Cómo se llamaba la unidad? Construcción del Estado Nacional y Unificación Política, 1852-1880. Que llegamos, que en esos 30 años, ¿sí? En esos 30 años, el Estado, diríamos, la Argentina, o la Confederación Argentina, que había sido derrotada de Rosas, ¿no es cierto?, que Urquiza había derrotado a Rosas, había dado lugar primero a una formación política separada de la otra. A partir de 1859-61 esto se unifica, pero al mismo tiempo se domestican, ¿no? No es solamente que se unifican, sino que se instala un nuevo orden político en base a la coacción, en base al consenso, y que en base a esa construcción de poder, que es el Estado Nacional, avanzó sobre territorios que no tenía bajo su control hasta ese momento, ¿no? Entonces expandió la soberanía nacional al territorio que prácticamente es el que conocemos ahora, ¿no? Transformando estos territorios, que es lo que vamos a ver en la próxima unidad, los territorios patagónicos y los del noreste, en territorios nacionales. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, Sí, ¿tienen profe. alguna Sí, pregunta? profesora. ¿Tienen alguna pregunta? No, profesora. ¿No? No, profe. Bueno, porque si no tienen ninguna pregunta, dejo de grabar y terminamos la clase.